Que el Padre Eterno y su Hijo amado nos provean de la sabiduría, el entendimiento y la comprensión de la palabra que el día de hoy vamos a leer. Levítico capítulo 14, versículo del 1 al 57. Metzora. Y el Eterno le dijo a Moisés: Esta será la ley del leproso para el día de su purificación. Será traído ante el sacerdote. El sacerdote saldrá fuera del campamento y verificará si está curada la llaga del leproso. Y el sacerdote dispondrá que sean traídos para el que va a ser purificado 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, lana con tinte carmesí e hisopo. Y el sacerdote hará degollar uno de los pájaros para el que va a ser purificado en una vasija de arcilla sobre aguas que corren. Y tomará el pájaro vivo con el palo de cedro, el tinte carmesí y el hisopo, y lo sumergirá en la sangre del pájaro degollado en el agua corriente. Y rociará con la sangre 7 veces al que se va a purificar de la lepra. Lo declarará puro, limpio, y soltará el pájaro vivo en campo abierto. Y el hombre lavará sus vestidos, raerá todo su pelo y se bañará en agua para quedar puro. Y luego irá al campamento, pero quedará fuera de su tienda durante 7 días, al cabo de los cuales raerá todos sus cabellos, su barba, sus cejas, todo su pelo, se bañará en agua y quedará puro. El día 8 tomará 2 corderos sin mácula y una cordera de 1 año sin defecto, y 3 diezmos de harina de semola por oblación escaldada en aceite y un log de aceite. Y el sacerdote encargado de la purificación presentará al hombre que ha de purificarse, junto con aquellas cosas, a la entrada del tabernáculo. Y el sacerdote tomará uno de los corderos y lo ofrecerá por sacrificio de culpa, y con el aceite lo agitará balanceándolo ante el Eterno. Y degollará el cordero en el lugar donde se inmolan la ofrenda expiatoria y el holocausto, en el lugar santo, ya que como ocurre con la ofrenda expiatoria, la ofrenda de culpa es del sacerdote. Es santísima. Y el sacerdote tomará un poco de la sangre de la ofrenda de culpa y mojará con ella el lóbulo de la oreja derecha del que se purificará, y también el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Y tomará el aceite y lo verterá sobre su propia palma izquierda. Y mojará su dedo índice derecho en el aceite que está en su mano izquierda, y hará aspersión 7 veces ante el Eterno. Y del resto del aceite que está en su palma, mojará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y también el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio de culpa. Y el sobrante del aceite que tiene en la palma lo verterá sobre la cabeza del que se purifica, y expiará por él ante el Eterno. Y el sacerdote presentará la ofrenda expiatoria por el que se purifica de su impureza, y luego degollará la víctima del holocausto. Y además del holocausto, presentará la ofrenda vegetal en el altar como expiación por él, que de tal modo quedará purificado. Y si fuera pobre y sus medios no alcanzaran para procurarse las víctimas propiciatorias prescriptas, presentará solo un cordero en ofrenda de expiación. Llevará solo un diezmo de harina de semola escalada en aceite por oblación, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, lo que le fuera posible, una de las aves para expiación y la otra para holocausto.
y traerá tales ofrendas al 8º día de su purificación al sacerdote, a la entrada del tabernáculo ante el Eterno. Y el sacerdote tomará el cordero de la ofrenda de culpa con el aceite, que agitará en balanceo ante el Eterno. Y degollará el cordero de la ofrenda de culpa, tomará parte de la sangre y mojará con ella el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y también el pulgar de su mano derecha y el pulgar del pie derecho. Y el sacerdote verterá parte del aceite en la palma de su propia mano izquierda. Y mojando su dedo índice derecho en el aceite que está en su palma izquierda, hará aspersión 7 veces ante el Eterno. Y asimismo untará con el aceite que está en su mano el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y también el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho, encima del lugar donde se vertió la sangre de la ofrenda de culpa. Y el sacerdote verterá el sobrante del aceite que está en su palma sobre la cabeza del que se purifica, con lo que hará expiación por él ante el Eterno. Y ofrecerá una de las tórtolas o de los pichones de paloma, según lo que haya podido traer, un ave por ofrenda expiatoria y la otra por holocausto, con la ofrenda vegetal, y el sacerdote hará expiación por el que se purifica ante el Eterno. Esa es la ley del afectado por la lepra, cuyos recursos no alcanzan a lo prescripto para la purificación. Y le dijo el Eterno a Moisés: cuando vengáis a la tierra de Canaán que os doy en posesión, y ponga mancha de lepra en alguna casa de esta tierra, el dueño de la casa acudirá al sacerdote diciendo: algo como lepra se me apareció en mi casa. Entonces el sacerdote dispondrá que la casa sea abandonada antes de que él entre allí a examinar la mancha, no sea que se haga impuro todo lo que hay en la casa, y luego vendrá el sacerdote para ver la casa. Examinará la mancha. Si las halla en las paredes de la casa, como depresiones de color verde oscuro o rojo oscuro, el sacerdote saldrá de la casa y en la entrada cerrará la casa por 7 días. Y el sacerdote retornará el día 7º y volverá a examinar la casa. Si la plaga se haya extendido en las paredes, el sacerdote ordenará que sean sacadas las piedras donde está la calamidad, y serán arrojadas en un lugar impuro fuera de la ciudad. Y hará raspar la casa en todo su interior, y el polvo resultante será arrojado fuera de la ciudad a un sitio impuro. Y serán traídas nuevas piedras para reemplazar las que fueron quitadas, con la argamasa necesaria para el revoque. Y si la plaga vuelva en la casa después de haberse quitado las piedras afectadas, y después de haberse raspado y revocado la casa, el sacerdote retornará y la examinará de nuevo. Si la calamidad se propagó en la casa, es lepra grave de la casa, que por lo tanto es impura. Entonces hará demoler toda la casa con sus piedras, su madera y su argamasa, y hará llevar todo fuera de la ciudad a un sitio impuro. Además, quien entre a la casa mientras esté clausurada será impuro hasta el atardecer. Y el que se acueste en la casa lavará sus ropas. Pero si el sacerdote al entrar a la casa verifica que la plaga no se ha extendido después de haberse revocado, la declarará limpia, pura, porque el mal se ha curado.
En tal caso traerá para purificar la casa 2 avecillas, un palo de cedro, lana teñida de carmesí e hisopo. Y degollará una avecilla en una vasija de arcilla sobre agua que corre. Y tomará el palo de cedro, el hisopo, la lana teñida y la avecilla viva y lo sumergirá en la sangre del ave sacrificada y en el agua que corre y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre del ave, con el agua que corre, con el ave sobreviviente, con el palo de madera de cedro, con el hisopo y con la lana teñida de carmesí, pero soltará el ave fuera de la ciudad en campo abierto, y hará expiación por la casa que quedará purificada. Tal es la ley para toda afección de lepra, de tiña, de lepra de ropa y de una casa, de hinchazón, tumor, de escamas, escaras y de la postilla, para enseñar cuando algo es impuro y cuando es limpio. Esa es la ley de la lepra. Bendiciones.